Bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es José Guarni, soy registrador público y vamos a hoy día conversar pues del tema de los derechos reales en referencia a la copropiedad, ¿no? Tengo entendido que llevaba un módulo anterior que se han referido básicamente al derecho de propiedad, ¿es así? Y bueno, esta es una particularidad, ¿no?, de ese derecho que nosotros doctrinariamente nos dice que es un derecho real por naturaleza, porque es íntegro y tiene todos los atributos que puede tener un derecho real, ¿no? Permite usar, disponer, reivindicar, ¿no?, un bien. Nos han dicho que un derecho de propiedad puede recaer sobre bienes materiales o inmateriales. El derecho tiene caracteres o nociones de ser permanente, excluyente, ¿no?, y está encaminado básicamente a que una persona obtenga el uso exclusivo de ese bien o derecho sobre el bien al cual pertenece. Entonces, la particularidad de nuestro tema es cuando la figura cambia, y cambia al igual que podría cambiar un derecho no tan íntegro, ¿no? Porque acá no tenemos una exclusividad, no tenemos una persona que implícitamente le pertenece ese derecho, sino tenemos un convenio de división de ese derecho en cuotas ideales en diversas personas. Entonces vamos a partir, a ver si el espacio me lo permite. Hemos dicho, dentro de los derechos reales, ¿no?, tenemos la propiedad. Y a diferencia de los más derechos reales, ¿no?, uso, usufructo y demás, ¿no?, el derecho de propiedad tenemos que es íntegro porque tiene todos los requisitos, buenas noches, todos los requisitos que una persona puede tener plenamente sobre un bien. El bien puede ser material, ¿no?, o puede ser inmaterial, ¿ya? Entonces básicamente de acá partimos y vemos que es sobre un bien material o inmaterial, ¿no? Y se dice que, ¿por qué se dice que es un derecho? Buenas noches, estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué se dice que es un derecho real, que más abarca más derechos que los demás? Porque tiene todos los componentes de la propiedad, ¿no? Uso, disfrute, el derecho de reivindicación, ¿no?, y los demás derechos inherentes, que pueden recaer sobre bienes materiales o inmateriales, y lo que busca es la exclusividad, permanencia, ¿no?, en el tiempo, etcétera, ¿no?, y demás atributos. Esto que se da básicamente en la propiedad muchas veces se ve limitada en la copropiedad. En la copropiedad estamos hablando de un bien material, básicamente. Y ya no estamos hablando que es excluyente y exclusiva, sino estamos hablando que existe una pluralidad de sujetos. Y acá se dice que es permanente, pero sin embargo la copropiedad se caracteriza por la temporalidad, cuando es por convenio, ¿ya? Entonces de ahí partimos en base a una de las diferencias principales en que puede existir entre un derecho de propiedad y un derecho de copropiedad. Quisiera más que todo conocerlos. Usted trabaja en... ¿Es contador público? Ah, excelente. Señorita. Tiene vinculación. ¿Ya? ¿Quiere conocer? ¿Usted, señorita? Disculpe. Estudio jurídico. ¿Usted, señor? Notaría. Excelente. Entonces vamos a encaminarnos un poco entonces al ámbito ¿qué les parece registral, ¿no? Porque creo que ese es el fin de este curso, ¿no? Vincular estos derechos.
En el ámbito registral se presentan una serie de problemáticas en cuanto a la interpretación de la copropiedad. Y no es raro que, por ejemplo, en el ámbito registral, a nosotros se nos presenten compraventas y nos dicen, yo estoy comprando derechos y acciones. Hasta ahí no habría ningún problema. Derechos y acciones, ¿no? Hay un problema porque hemos dicho que, a diferencia de la propiedad, que es excluyente, acá existe un marco de pluralidad de sujetos. Pero también hacen referencia a que estos derechos y acciones corresponden a la segunda planta de mi casa. Entonces, en el ámbito registral se presentan mucho estas incidencias, y nosotros decimos cómo un derecho de adquisición de derechos y acciones en una copropiedad se puede materializar en una parte del bien. Entonces, de ahí vemos que mucho se confunde al derecho de copropiedad con el derecho de propiedad. En el derecho de propiedad sí puede haber una parte material, ¿no?, perfectamente delimitada. En el derecho de copropiedad lo que existe son cuotas ideales. Entonces, si estamos hablando de una compraventa de derechos y acciones, no podemos hablar de una parte material, porque son cuotas ideales. Otro caso que es común en registros públicos es cuando vienen y nos dicen, vamos a prescribir, o ordena un juez la prescripción, ¿no? Ustedes saben que la prescripción o usucapión es una forma originaria de adquirir la propiedad por la posesión. Entonces, la prescripción se centra en la posesión. Y el Código Civil nos refiere que esta posesión debe ser una posesión material o de hecho sobre el bien. No puede ser intelectual, sino de hecho, y sobre un bien material, ¿ya? Sobre un bien determinado. Entonces, muchas veces vienen, luego de seguir un proceso judicial o en caso notarial, ¿no?, y nos dicen, lo que se está pidiendo es la prescripción de los derechos y acciones, ¿no?, de tal titular, de una persona. Entonces, estamos hablando también acá de un impedimento. Estamos hablando que el derecho de propiedad, de copropiedad, básicamente, la copropiedad son cuotas ideales. Y nadie puede tener la posesión de hecho de una cuota ideal, ¿no?, sino de una fracción material del bien. Entonces, es otro problema grande que se presenta en el ámbito registral. Otro problema que viene también, ¿no?, es cuando se dice que mediante por ejemplo, una sucesión, ¿no?, una sucesión que comprende varios inmuebles que están dentro de una edificación vertical. Acá hay bienes exclusivos que son los departamentos. Y cuando viene la sucesión, viene y empieza a hacer la división y partición y se adjudica los departamentos a los diversos herederos, cosa que está muy bien en cuanto a la división y partición, pero dentro de ellos se les atribuye derechos de propiedades comunes, como son las escaleras, ¿no? Es otro de los problemas básicos que también se presenta en registros públicos. Y estoy hablando así de una serie de problemas que se presentan, más que todo por no tener claro cuál es el derecho de propiedad y la diferencia que hay entre el derecho de copropiedad con el derecho de propiedad, ¿no? Dígame. Ya. Claro.
Entonces, vamos a ver. Los bienes, las casas, cuando tienen zonas comunes, cuando es una casa, una unidad inmobiliaria, por ejemplo, una casa de un piso, una unidad inmobiliaria, se puede adjudicar a la masa hereditaria, todo, no hay problema. El problema viene cuando esta casa pertenece a una propiedad, lo que se llamaba antes propiedad horizontal. Entonces, acá viene el problema. Acá tenemos básicamente un régimen que establecer. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se da una suerte de que en un mismo bien existe estos dos tipos de derechos de propiedad. La propiedad exclusiva, el derecho de propiedad pleno de cada unidad exclusiva, por ejemplo, el departamento, ¿no? Y sobre la propiedad común se da una suerte de, este régimen de participación de las zonas comunes, por ejemplo, las escaleras. Entonces, por más que yo sea propietario del departamento del último piso y nadie va a tener acceso porque yo puedo cerrar esto y apropiarme de esta escalera, esto de acá no es correcto. ¿Por qué? Porque yo no ejerzo un derecho de propiedad sobre esta parte común, sino un derecho de copropiedad. Estoy dando grandes rasgos de la problemática que se presenta en registros públicos como para acercarnos más un poco al tema registral, ¿eh? Dígame. Ya, claro. Eso se presenta comúnmente en las notarías, ¿no? Porque va mucha gente y dice, yo quiero vender los aires de mi casa, ¿no? Porque el padre le da a su hijo y se da. Hay que partir que cómo se organiza registros públicos y qué busca. Registros públicos, como su mismo nombre lo dice, lo que busca es publicitar. Y busca publicitar, en el caso de los derechos reales permitidos por el 2019, ¿no? Números clausos. Entonces, en base a la organización de registros públicos, lo que se crean son partidas registrales, ¿ya? Nosotros le llamamos actualmente partidas electrónicas porque son creados por sistemas informáticos. Antiguamente, cuando no existía la computadora, se aperturaba tomos y después se aperturaba fichas registrales a máquina de escribir. Actualmente ya con el avance tecnológico ya son partidas electrónicas, ¿ya? El sistema de publicidad que nosotros buscamos en cuanto a las casas, vamos a enfocarlo ahí, en cuanto a las casas o bienes, está dado en función de la casa o el bien. A eso le llamamos nosotros folio real. O sea, por cada casa que exista, o por cada bien o unidad exclusiva, se va a aperturar una partida electrónica. ¿Ya? Ahí vamos a enfocar un poco el tema. Dígame. Ya, dígame. ¿Ya? Así es, este es el segundo módulo. Vamos a ver la copropiedad, básicamente. ¿Está bien? Ya, está bien, no hay ningún problema. Ya. Entonces, comúnmente el problema viene cuando en las notarías o nos piden la asesoría a nosotros los abogados y nos dicen, yo tengo una casa de un solo piso y necesito financiarme para terminar mi casa, para construirla todo, y voy a vender la azotea, ¿no? La azotea. Lo que tienden a establecer este tipo de compras-ventas en base al desconocimiento entre la diferencia entre propiedad y copropiedad, dicen, señor, esto es fácil, usted venda solo el 50% de sus derechos y acciones
y haga referencia que esto corresponde a la azotea. ¿Ya? Hasta ahí no va a haber ningún problema, quizá el notario lo acepte, vea es una transferencia, es un acuerdo, es válido, todo lo demás y ya está establecido. Quizá la naturaleza no sea la misma. Pero cuando vienen a registros públicos a inscribir, van a ver una observación donde el registrador le va a decir, en base al folio real, esta compra-venta de derechos y acciones hace referencia a un segundo piso, siendo que las acciones y derechos son cuotas ideales, no se pueden materializar en un segundo piso. Como acto previo usted realice el reglamento interno. ¿Y qué va a buscar este reglamento interno? Va a buscar separar lo que es el primer nivel, Comunidad Inmobiliaria 1, del segundo nivel, la azotea, Comunidad Inmobiliaria 2. Y cuando ya esté separado en registros públicos, esto va a originar a una partida electrónica 1 y esto va a originar una partida electrónica 2. Entonces, estos van a ser actos previos que recién van a permitir inscribir esa transferencia de los aires. Entonces, cuando vayan a la notaría y lo asesoren en ese sentido, ¿no? Lo que tienes que decir, bueno, acá hay dos actos que van a ser necesarios inscribir. Primero la declaración de fábrica del primer piso y después el reglamento interno, para que ese contrato de compra-venta de la azotea sea inscribible y no tenga objeción en registros públicos, ¿ya? En bienes independizados. ¿Ya? ¿Ya? Ya. No hay problema en cuanto se publicite eso, pero el problema que va a pasar, si por ahí se va a llegar a afectar, supongamos, un embargo o un gravamen sobre ese 50%, sobre esos derechos y acciones el 20%, y después se llegue a independizar conforme ellos convinieron, cuando se hagan las independizaciones se van a arrastrar esas cargas y gravámenes. Entonces ese va a ser el perjuicio que se va a generar y de ahí van a venir el reclamo, ¿no? Pero usted me dijo que sí podía hacerlo de esta forma y no iba a tener problemas. Ahora, lo que busca registros en base a la publicidad es la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me baso en ese contrato y después le compro a ese señor sus derechos y acciones, o le compro a la otra persona que no está afecto a ese embargo sus derechos y acciones, y después viene y empiezo a arrastrar ese embargo, ese gravamen va a venir y van a surgir problemas de nulidad o anulabilidad, y consecuentemente no va a cumplir la función, la publicidad registral en esos casos, ¿ya? Por eso es necesario siempre que se asesore bien y que en todo caso se va a diferenciar. Señor, usted tiene dos opciones: compra derechos y acciones, y puede convenir que en un futuro se va a establecer una división y partición, y ahí recién se va a establecer qué parte material le va a tocar a usted. O en todo caso, como acto previo, primero declare la edificación, establezca el reglamento interno y después venda. Eso va a evitarle los problemas futuros. Hay que tener presente que el fin de nosotros los abogados es orientar en derecho, ¿no? Las personas que prestan nuestros servicios, si bien quieren una solución rápida, también hay que ver que la solución no es solo inscribir, sino es darle seguridad a esas personas, ¿no? Entonces, a orientarlas en ese sentido. Él ya piensa que lo hizo. Exacto. Y después cuando viene, hace su trámite de declaración de fábrica, quiere inscribirlo, se va a dar con la sorpresa que le va a decir: no señor, usted tiene que pedir permiso también al otro copropietario que también consiente en él. Va a decir: pero estoy edificando sobre mi terreno, en el contrato de compra-venta está especificado. No, en cuanto usted por derechos y acciones no tiene un derecho pleno, sino tiene un derecho restringido en cuanto a ese derecho de propiedad. No se entienden las acciones y derechos. Y no solo el común de las personas, ¿no? Como vemos también
en la vía judicial también, ¿no? Porque se habla de prescripción adquisitiva de acciones y derechos, o sea que no hay una posesión física de un bien, ¿no? Y en sí otros tipos de figuras que se puedan presentar, ¿ya? Entonces, si usted es propietario de una casa, la señora, por ejemplo, que dice que está interesada en conocer estos aspectos registrales, ¿no? Previamente ya sabe, si quiere vender o individualizar para que no le perjudique a usted esa compra-venta que van a hacer y no le vayan a embargar al final toda su casa, hace el reglamento interno y lo independiza, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco el aspecto doctrinario y de ahí vamos a ir comentando pues ciertos problemas casuísticos que se pueden presentar, ¿no? Primero, en la doctrina hay tres posiciones en cuanto a la noción del derecho de copropiedad. Y dicen, uno está basado en el bien, dicen que es una división intelectual del bien. O sea, nosotros somos copropietarios y supongamos que cada uno decimos, señor, usted de la mitad del salón para allá es su propiedad, usted de la mitad para acá es su propiedad y yo de la mitad para acá. Entonces, hay una división intelectual. Eso es lo que algunos suponen que es el derecho de copropiedad. Otros dicen que no está basado en el bien, sino en el derecho de propiedad, ¿no? Todos somos propietarios de todo, todos ejercemos el mismo derecho, pero en diferentes cuotas, en cuanto a la participación que tenemos. Y una tercera posición es que no habla ni del bien ni del derecho, sino habla de que son codueños del íntegro de la propiedad. Somos todos propietarios y copropietarios de todo, codueños. Entonces, hay tres nociones del derecho de copropiedad. Como le dije, que a diferencia del derecho de propiedad, que es exclusivo, es permanente, el derecho de copropiedad es por convenio, es transitorio y se ejerce por dos a más personas, ¿eh? Nuestra normativa ha recogido en el artículo 956 del Código Civil a la copropiedad. Y habla que cuando un bien, está hablando del bien, pertenece a cuotas ideales entre dos o más personas. Entonces acá parte de la concepción del bien, o sea, de una de las corrientes doctrinarias. Pero acogiendo un concepto más amplio, podríamos decir que es una relación jurídica, al igual que la propiedad. Una relación jurídica porque nuestra normativa jurídica es la que determina qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Se podría decir que es de una cosa o un derecho. Entonces cogemos ambas corrientes, que la primera hablaba de una división de una cosa y otra hablaba de una división de un derecho. Puede ser de una cosa y un derecho pro indiviso que pertenece a dos o más personas. Ojo, esto es lo que tienen que entender y tienen que darles a entender a la gente que pide su asesoría, ¿no? Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa. Entonces de ahí es que viene que si ustedes enrumban una compraventa de un segundo piso, no vayan por el derecho de la copropiedad, ¿no? Sino un derecho de propiedad sobre todos y cada una de las partes, es decir, sobre una parte alícuota del mismo. Entonces hay caracteres de la copropiedad que lo diferencia de la propiedad, básicamente, ¿no? Primero, la pluralidad de sujetos. Hemos dicho que en el derecho de propiedad lo que se busca es que haya un propietario que sea excluyente y exclusivo del bien. Acá no existe esa característica principal, ¿no? Son varios propietarios que tienen derechos de condóminos que se ejercitan conjuntamente sobre el bien. Primero, segundo, unidad de los objetos. O sea, un objeto que no está dividido materialmente, y es el elemento que vincula a los titulares del derecho. Quizá esto para el contador sea un poco más difícil de ver, ¿no? Porque nosotros los abogados hablamos muchos términos jurídicos, pero más o menos un bien, una casa, ¿no? Que simplemente... ya, excelente, ya. Ya, muy bien.
y derecho de propiedad sobre partes alícuotas. O sea, la particularidad de sus derechos está representado por cuotas ideales, porcentajes y, ojo, no por partes materiales, ¿no? Entonces de ahí vamos a empezar a enfocar en cuanto a la asesoría, ¿no? Y en cuanto a enfocar bien el derecho, en que acá no hay partes materiales. Hay una presunción jurídica que determina la igualdad de estas cuotas o porcentajes, ¿no? Y que lo da el artículo 970 de nuestro Código Sustantivo, que dice: las cuotas de los copropietarios se presumen iguales, salvo prueba en contrario, ¿no? ¿Qué pasa en el derecho sucesorio, por ejemplo, ¿no? En el derecho sucesorio tenemos una sociedad conyugal, papá y mamá, ¿ya? Una sociedad conyugal. Vamos a partir de un matrimonio, papá y mamá. Entonces, acá existiría copropiedad. ¿Se podría entender que hay copropiedad? No, no hay copropiedad. Es diferente, ¿eh? Los hijos. El papá fallece, hereda la mamá, ¿no? Es heredera 1 y heredan los hijos 2, 3, 4. Exacto. ¿Esto qué extingue? Doctrinariamente, desde que uno contrae matrimonio, deja de ser una persona natural, individual, ¿no? Y pasa a ser un consumo, se le llama, ¿no? O sea, una sola persona constituida por el papá y la mamá. Acá no es que se comparte un derecho de copropiedad, no hay copropiedad, por si acaso. Pero con el fallecimiento de una de las personas y los derechos hereditarios, ellos sí se convierten en copropietarios por un derecho sucesorio, ¿no? Un derecho derivado, ¿ya? Y de acá, en cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal, como bien lo han dicho ahí, ahí sí habría, recién se configuraría el derecho de la copropiedad, hay una transformación. La presunción es que la mamá, al igual que los hijos, ¿no?, hereden cuotas iguales. Pero van a heredar el 100% de las cuotas iguales. Si fallece el papá, dejó de haber sociedad conyugal, todo pasa a la esposa de los hijos. El Código Civil nos dice: las cuotas de los copropietarios se presumen iguales. ¿Hay igualdad? No, ¿no? En cuanto, si está sujeto al régimen de sociedades gananciales y han adquirido el bien así, acá recién se ejerce el derecho de copropiedad por la disolución del vínculo matrimonial. El 50% es de la mamá. El otro 50% es el que va a pasar a favor de, o a prorrata entre la mamá y todos los hijos, ¿no? O descendientes. ¿Ya? Entra también en cuanto al 50% que está heredando del esposo que falleció. Pero esto de acá, que se convirtió en copropiedad, que primero no era, sino cuando se disuelve el matrimonio, ahí recién se reparten entre ambos el 50% y este 50% es el que pasa. Y acá se cumple que hay una presunción de igualdad de todos. Eso es en una sucesión intestada, ¿no? Mantiene su 50% y el otro ya se divide entre ella y todos los hijos. ¿Ya? Así es. Así. Del 50% del esposo. ¿Ya? Entonces ahí la presunción de los bienes conyugales. No, porque ahí son bienes propios, ¿no? Todo lo adquirido antes del matrimonio son bienes propios y lo heredan solo los.
Así es. ¿Ya? Así es. La segunda esposa heredaría los bienes que han adquirido ya posteriormente ambos, pues, ¿no? Y ahí hay que hacer una doble liquidación de la sociedad, ¿no? Uno en un periodo determinado y otro en otro periodo determinado. En cuanto hubo una liquidación de una primera sociedad y después otra liquidación de la sociedad. No. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Dígame. La liquidación de la sociedad antes del matrimonio. No, siguen siendo bienes propios de él, o sea, de la persona. O sea, la sociedad estuvo vigente hasta, supongamos, el año 98, ¿no? Y estaba sujeto hasta ese año, ¿ya? Y acá se disolvió y el señor contrajo matrimonio en 2000, algo así, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ya. Ah, ya. Ya. Ya, lo que usted me está hablando son de los... Vamos a explicar un poco los regímenes patrimoniales, se llaman eso, ¿ya? Regímenes patrimoniales. ¿No? Hay dos regímenes, ¿no? A ver, la separación de patrimonios y las sociedades gananciales, ¿ya? Entonces acá, separación de patrimonios y las sociedades gananciales. ¿Ya? Son dos opciones que usted tiene para que se rija la administración de los bienes que se van a obtener dentro del matrimonio, ¿ya? Entonces, si usted opta por la separación de patrimonios, lo puede hacer antes, incluso después de contraer matrimonio también, ¿ya? Y para esto establece mediante una escritura pública ante la notaría. ¿Qué implica la separación de patrimonios? Que cada persona va a conservar bienes propios. Bienes propios el esposo y bienes propios la esposa. ¿Ya? Eso va a implicar. Y las sociedades gananciales, por su parte, todo lo que se adquiera antes del matrimonio van a ser bienes propios. Y lo que se adquiera después del matrimonio van a ser bienes sociales. Ahora, en cuanto a los bienes sociales, van a ser aquellos que se adquieren a título oneroso. ¿Por qué? Porque el supuesto es que ambos han contribuido a obtener esos bienes. Y como le digo, doctrinariamente son una sola persona de Hay una particularidad bien interesante en cuanto al derecho de edificación, normado en el artículo 310 del Código Civil en la segunda parte, ¿no? Y hay que tener cuidado. Para actos que parecen irrelevantes como una declaratoria de fábrica, puede dar lugar a la transferencia del derecho de propiedad. Si yo soltero adquirí un terreno, supuestamente antes de casarme,
Esto sería un bien propio o bien social. Un bien propio, ¿no? Luego me caso y ya los dos vamos y edificamos en el terreno, ¿ya? Levantamos nuestra casita. Ahí habría un conflicto que se presentaría en cuanto, oye, el terreno es mío, lo compré antes de casarme, ¿no? Y quizá la edificación es conyugal, ¿no? La solución que da el artículo 310 del Código Civil es, y que está basado también en el artículo 79 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, es que si yo edifico sobre terreno propio, esto va a pasar a ser un bien conyugal, ¿ya? Común, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se orienta, cuando se dice, y le piden a usted la asesoría, ¿no? Quiero que no se presente en este conflicto de matrimonio. Y advertido esto, y si están de acuerdo los demás, no hay ningún problema, declara la edificación y a la vez el registrador va a adjudicar el bien, pues a nombre de ambos. 310, segunda parte, Código Civil creo que es, ¿ya? Y el artículo 79 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Dime. También, ¿no? Exacto, ahí va a quedar. Hay que tener en cuenta ahí que cuando ustedes formalicen el acto dentro de la escritura pública, seguro van a decir, ya soy casado con tal persona. No hicieron la separación de patrimonios. Va a pasar pues a nombre de la sociedad conyugal, ¿no? Sí, bueno. Exacto. Ajá. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que ahí se da la referencia de que cuando usted me dice, cuando él era soltero adquiere la propiedad, ¿no? Entonces, cuando era soltero él adquiere la propiedad y lo edifica cuando estaba casado. Ya. Entonces, acá seguro, en el marco del estudio del título de registros públicos, se puede haber dado el caso que él nunca declaró la edificación. Entonces, en registros públicos todavía figuraba como terreno y soltero. ¿Ya? Entonces, si un bien figura registralmente como terreno y soltero, el registrador mal podría hacer en decirle en cuanto a tu derecho de disposición que intervenga la cónyuge, porque supuestamente es un bien propio adquirido antes de contraer matrimonio, ¿no? Si en este caso se hubiera declarado la edificación, lo declaró la edificación.
la declaratoria de fábrica, pero claro, ¿quién fue? El mismo señor declaró la edificación como edificación nueva y no se extendió el asiento de propiedad a nombre de ambos, ¿o sí? Estando casado. Puede ser que en el expediente de declaratoria de fábrica él haya ingresado como soltero también, que se da en el caso, por ejemplo, en una regularización de fábrica, donde simplemente un verificador y un notario intervienen y llenan un FOR, que es un formulario registral. Él haya puesto que es soltero y por eso, como es un documento privado con firma legalizada, ha dado origen a que se inscriba la edificación, pero registralmente nunca cambió su estado civil. Puede haber se dado ese caso. Ya. Uh-huh. ¿Qué opina el amigo que trabaja en la notaría? ¿Lo piden en ese caso? Que es un bien propio por más que se haya casado. Pero si el notario hubiera advertido esto, quizás se hubiera hecho un pero, ¿no? Claro. Claro, si fue por FOR no hay problema, ¿no? Pero en el caso, te digo que el notario haga el estudio de la partida registral y haya determinado que hay una fábrica construida con posterioridad al matrimonio, por más que el terreno haya sido propio, yo supongo que ahí sí van a tener que poner un remedio en cuanto a la participación de la cónyuge, como dice el señor, ¿no? Porque ahí sí hay una configuración legal, que es iuris tantum, salvo prueba en contrario, ¿no? Pero es una configuración legal, mientras no se pruebe lo contrario, supuestamente es conyugal. Y ahí quizás sí venga el reclamo y también vaya la responsabilidad del notario, en ese sentido. En ese sentido. Posterior al matrimonio, ¿no? Posterior al matrimonio, pero, como dice, siendo casado, en el estudio del título y la partida de matrimonio, ahí se debe determinar si la fábrica fue edificada, ¿no?, dentro de la sociedad conyugal. Yo considero que es interpretable esa participación del notario, ¿eh? Porque después de todo el notario no solo es un formalizador, ¿no?, sino también el notario es un orientador del derecho en estos casos. Entonces él en estos casos sí debe advertir ciertos problemas que pueden originar esa escritura pública que va a elevar, ¿no? Lo que sí se ha desprendido de acá y que va a quedar en experiencia seguro en la notaría es la verificación de estos supuestos, ¿no?, en unas futuras transferencias que haga. ¿Ya? Y ya no pertenecía al ámbito de la sociedad conyugal.
va a salir la responsabilidad. No, y justo es interesante lo que usted ha dicho y hemos sacado acá un planteamiento lógico, ¿no? Si está dentro de los supuestos del 310 del Código Civil, entonces se determina que acá ya el bien ha pasado a ser social y sí debería intervenir necesariamente la cónyuge. Si no estamos dentro de este supuesto, ¿no? Y en registro figura como terreno y así se vendió como terreno, entonces no hay una publicidad registral que pueda advertir al abogado que hizo la minuta y quizá al notario público en el estudio respectivo, ¿no? Del documento que va a elevar la escritura pública, pero apegándose al derecho que si había o no había esta referencia. ¿Ya? Usted está tocando una parte sensible del derecho notarial, ¿no? Que los notarios mucho dicen, nosotros lo que hacemos simplemente formalizamos y elevamos a escritura pública. Bueno, en otros países donde la minuta la elabora el mismo notario, entonces quizá ahí hay una participación más activa. Como Argentina, por ejemplo, ¿no? Tienen que sentar ahí, ¿no? Tienen que sentar el notario, tienen que entrevistar, ver la capacidad, la suficiencia. Ahora en España también se da ese caso, ¿no? Claro, acá es un poco de quién tiene la responsabilidad y le dicen, pues, no es el abogado que hizo la minuta. Ahora mucha gente que está estudiando derecho empieza sus primeros pininos a hacer las minutas, le da un amigo notario, abogado, el abogado firma nomás, se va a la notaría, el notario como dice, bueno, yo acá no me meto porque esto ya lo elaboró el abogado, lo eleva a escritura pública y puede conllevar. En cuanto a la responsabilidad que él tiene, ¿no? Claro. Ahora ya incluso la huella dactilar en cuanto a la identificación ya es necesaria, ¿no? Y obligatoria. Cosa que ha conllevado también a descubrir varias suplantaciones que ha habido, ¿no? Claro. Igual en el aspecto tributario, ¿no? Porque esos son aspectos que ya tenemos una superintendencia, tenemos mecanismos del gobierno que quizás no se abastece, por más que cuenten con todo un aparato estatal perfectamente delimitado, pero trasladan la responsabilidad al notario, ¿no? Y cosa que supongo que los notarios también les mortifica un poco, pero no es ajeno al derecho notarial. En otros países como España, sí, los notarios lo hacen, ¿no? Le cobra el notario. Y eso como que es por eso de ahí viene pues que para ser notario pues tengas que pasar por exámenes de conocimiento bien rigurosos, extensos, selectivos, ¿no? Porque la responsabilidad que él tiene no es que el abogado me sorprendió o el abogado fue el que lo hizo y yo solo he formalizado, ¿no? Sino que él debe hacer el estudio. En otros países es un poco más estricto la participación del notario, ¿no? El de nosotros en cuanto a las transferencias de propiedad básicamente no es, como dice el notario, es un poco que formaliza el documento nomás y el estudio lo hace un previo abogado. Pero yo no creo que es por delegar responsabilidad, yo creo que es por un control de legalidad. O sea, yo voy como un cliente a pedir la asesoría a un abogado, el abogado hace mi estudio de legalidad y ese contrato lo hace minuta. De ahí voy a un notario público para que lo vuelva a revisar, el notario ve la capacidad, la identificación, ¿no? Y también debería hacer el control de legalidad del título para que se perfeccione más aún, y de ahí pasaría por un tercer filtro que es el registro público, que también va a ver pues que sea un acto válido, ¿no? Y que no tenga apariencia o al menos causa de nulidad o anularidad, ¿no? Pero no es que
registro le eche la culpa al notario, el notario le eche la culpa al abogado, el abogado le eche la culpa a las partes, ¿no? Y así sucesivamente. No es así. Supuestamente que estas normas se han dado para brindar la seguridad jurídica en las contrataciones, ¿no? Y no al revés. Mucho y yo supongo que el notario sí hará su deslinde bajo esos criterios, ¿no? Porque incluso con la ley, esta la 27333, que es una ley interesante que incorpora la prescripción adquisitiva notarial como asuntos no contenciosos. Es cuando se ve en el desarrollo de esa norma, ahí sí vemos una participación más activa del notario en cuanto a la inmediación, porque el notario tiene que acercarse físicamente en el bien y constatar la posesión pacífica y pública, ¿no? Quizás no constante, pero bueno, bajo los documentos que él llegue a estudiar, haya visto que cumple el plazo prescriptorio. Entonces ahí tenemos una participación más activa. Pero esta ley también cuida un poco en decir que en cuanto a aspectos técnicos que le haya dado el verificador responsable, que es un profesional ajeno a este trámite notarial, dice que él no se va a meter ahí, ¿no? Que eso sí está a su responsabilidad limitada. Y que en caso que haya sido sorprendido por las partes, tampoco tiene responsabilidades. Entonces, vemos pues que una especie de también delegar funciones a qué cosa el notario sí debe ver y qué cosa no debe ver. Yo creo que el principio de legalidad rige para todas las instancias, así que el notario, por más que diga yo soy formalizador, sí debería hacer el estudio respectivo, ¿no? Es un filtro más. Exacto, es un filtro más para la seguridad, ¿no? Lo que se busca es publicitar actos válidos, no actos aparentes de validez, ¿no? No actos válidos y ajustados a derecho, claro. Bueno, vamos a retomar un poco nuestro tema, ¿no? La pluralidad de sujetos, como hemos dicho, varios propietarios. Puede ser una sociedad conyugal con una persona natural, puede ser dos personas naturales, una persona natural como una persona jurídica, ¿no? Dos o más propietarios, ¿no? Y un derecho económico. Una unidad de los objetos, un solo objeto, no dividido materialmente, volvemos a incidir en eso. En cuanto a la copropiedad, no hay una división material, ¿no? Y vincula a todos los titulares en ese derecho. La representación sobre la parte alícuota, cuotas ideales o porcentajes, ¿no? Y no sobre partes materiales, ¿no? Las cuotas de los copropietarios que se presumen iguales, lo hemos visto ya en ejemplos, ¿no? Y el concurso de propietarios en las cargas en la proporción a las cuotas respectivas, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá lo que se busca, mientras dure temporalmente este proceso de copropiedad, es que todos contribuyan y todos se beneficien de ese derecho pleno que debe ser la propiedad, ¿ya? Acá hay unas características adicionales a los caracteres que ya hemos visto, ¿no? No hay, el copropietario dice no tiene un derecho exclusivo y total sobre el bien, ¿no? En muchos casos también se da un ejemplo que viene la sucesión, ¿no? Varios hijos ya tienen su casa independiente, ¿no? Estos tienen su casa independiente, estos su casa independiente, tu casa, y tiene la posesión, lo que llamamos nosotros posesión inmediata. Entonces, este propietario dice, yo llevo poseyendo 10 años, mis hermanos no viven acá, ¿no? Por lo tanto, lo más fácil, me voy por la prescripción. Hay que tener presente que acá no es que él está ejerciendo un derecho de posesión inmediata exclusivo, sino él está ejerciendo un derecho de posesión en representación de la copropiedad. Y esta casa es un bien común. Entonces, en este caso, no cabría supuestamente la prescripción entre copropietarios, ¿ya?
Claro, porque son hermanos, porque tienen la calidad de que él ejerce en calidad de copropietario por la sucesión ese derecho inmediato. Pero también se puede dar por convenio, ¿no? Si dos personas que no son casadas compran un bien y solo uno de ellos lo ejerce, tampoco podría prescribir el bien común sobre los demás. Tampoco. No procede la prescripción contra copropietarios. ¿Ya? Eso está normado básicamente en el Código Civil 685 me parece, o 865, pero impide que cuando uno esté ejerciendo la posesión en calidad de copropietario, se supone la está ejerciendo en representación de todos. Si él está contribuyendo con los gastos, si él está contribuyendo con el pago de tributos, todo lo demás, bueno, tiene que decirle a los demás, ustedes contribuyan en cuanto a la proporción por este pago que yo lo estoy ejerciendo, ¿no? No es que él esté ejerciendo un derecho exclusivo sobre ese bien. Si él ha edificado, incluso el bien que edifique por principio de accesión que se integra a la propiedad va a ser de todos. Aún siendo que ella le reclamará a los demás por las mejoras, ¿no? Las mejoras útiles y necesarias puede ser pedido a los demás, ¿ya? Las mejoras de recreo, eso sí, bueno, lo puede retirar, ¿no? Porque no son unas mejoras que se convenían. Y él está ejerciendo, en este caso, en representación de la sociedad o de todos los copropietarios, está ejerciendo la posesión. Lastimosamente no podría hacerlo. ¿Ya? Ya. Que la prescripción adquisitiva de dominio es una figura que permite la adquisición de la propiedad en forma originaria, ¿no? Ya, dígame. A ver, ¿eh? Ya, vamos a partir de eso. Entonces, la prescripción adquisitiva es una adquisición de la propiedad originaria que se ejerce por la posesión, ¿no? Constante, ¿no? Pacífica y pública, ¿no? Pero esta posesión tiene una característica, ¿no? Como es la teoría de Ehring, ¿no? Tiene que ser como propietario, ¿no? ¿Ya? No en nombre de otra persona, no en nombre de un poseedor inmediato. Por ejemplo, si yo soy propietario y arriendo mi casa, mi inquilino no puede prescribir la propiedad, ¿no? Porque él está ejerciendo simplemente uno de los atributos que yo he hecho con el contrato de arrendamiento, otorgarle un derecho que yo tengo pleno, lo estoy restringiendo a que lo use, ¿no? Un guardián tampoco podría. ¿Cómo? La nuera sí puede prescribir. Vamos a ver, entonces. De ahí que partimos. Entonces, ¿este copropietario estaría ejerciendo la propiedad como propietario o estaría ejerciendo en representación de todos los copropietarios? De todos los copropietarios, ¿no? Por consiguiente, no podría ejercer ese tipo de derecho. En cuanto haya un título y en cuanto haya buena fe, un título válido, ¿no? En cuanto haya buena fe y se configuren todos los supuestos de la prescripción, constante, pacífica, pública, ¿no? Título y buena fe, entonces se dice que la posesión simplemente
5 años y puede prescribirlo, ¿no? Si falta esto de acá, son 10 años, ¿ya? Que no tiene título y no tiene buena fe, ¿ya? Entonces básicamente. Entonces lo que le orientaron en este caso de que él transfiera la propiedad a otra persona mediante un título, no necesitaría los 10 años, sino los 5 años simplemente. Y para que él pueda, en el ejercicio de su derecho ya como, no como copropietario, sino como posesionario, prescribir. Podría darse caso. y se puede dar el caso porque doctrinalmente incluso la prescripción se le podría aplicar la suma de plazos posesorios. Está bien, pues yo ejercí como copropietario en nombre de la sucesión indevisa por 9 años y como 1 año lo estoy ejerciendo a título personal, habiéndolo adquirido de un tercero, ¿no? Habiendo vendido el bien un tercero y súmame los plazos posesorios. Judicialmente sí es criticable. He visto casaciones donde dicen que en ese caso no procede la suma de plazos posesorios, porque la suma de plazos posesorios no se basa en una posesión de hecho, sino en cuanto son títulos traslativos de dominio y válidos que pueden sumarse unos a los otros. Pero doctrinalmente sí podría plantear eso, esa suma de plazos posesorios, y sí se configuraría la prescripción. ¿Ya? Me dice la nuera, ¿no? La nuera del suegro, la nuera del suegro. En cuanto ella estaría, ahora hay que ver pues si ella ha sido consentida como integrante de una familia, en cuanto a la posesión del bien, ella no le está ejerciendo la posesión a título de propietario, sino porque el propietario lo ha permitido. Lo mismo que pasa con los hijos, ¿no? Si no, los hijos van a prescribir a los padres, ¿no? Entonces tampoco, ¿no? Acá hay un hecho de que esa propiedad ahí no se está ejerciendo como propietario directamente. Entonces hay que tener ciertos reparos en eso. Y en cuanto al planteamiento de cómo lo haría el abogado, en cuanto al planteamiento de cómo lo haría el abogado, no es porque el suegro me ha consentido en que yo viva acá, ¿no? Sino yo lo estoy ejerciendo directamente y como propietaria a la vista de todos. Entonces ahí ella sí estaría ejerciendo una posesión como propietaria, donde todos conozcan que ella ejerce ese derecho, ¿no? En ese caso sí. Mucho vale el planteamiento de la demanda que se vaya a hacer en cuanto si se está ejerciendo por consentimiento, si se está ejerciendo directamente como propietario. ¿Ya? Y se va al notario en cuanto a la solicitud y los sustentos del requerimiento ante el notario, ¿no? Porque el notario, no sé, en primera instancia él tiene la obligación de ver el plazo, los 3 primeros artículos del 505, ¿no? del Código Procesal, ¿no? Tiene que ver el plazo, tiene que ver el bien, tiene que ver que la posesión se ejerza como propietario, ¿no? Y que se den los requisitos configuradores. Y de ahí su obligación del notario también es cursar una solicitud de anotación preventiva para reservar la prioridad en caso de registros, ¿no? Y después, si no hay oposición, supuestamente él declara la propiedad, ¿no? Mucho se habla de que hay una referencia en que
la posesión gana a lo que publicita registro, dice, ¿no? Porque yo puedo poseer, otorgarte la propiedad en documentos, pero en el ejercicio de la posesión en verdad tú nunca las has ejercido, ¿no? Entonces, los subcapios básicamente, el sistema configurador es que por la posesión esa persona obtuvo el derecho de propiedad, ¿no? Y para hacer de conocimiento a terceros, el Código Civil dice que él puede, ¿no? No dice debe, ¿no? Porque ya el derecho ya lo ganó por la posesión, ¿ya? Entonces, para publicitar eso en registros públicos, él puede. ¿Ya? Claro, incluso así asignarse la figura de la prescripción en nuestro antiguo Código de Procedimientos Civiles, dice, ¿no? Como una excepción era que se brindaba esto, ¿no? Ya después se ha ampliado como un derecho de petición de herencia. Y básicamente lo que acá se dice es que ya que se estaba ejerciendo ese derecho de propiedad continua, pacífica, pública, por 10 años en caso de la prescripción extraordinaria, entonces tú ya eres propietario por la posesión, básicamente. Y es un poco el descuido del propietario de no haber ejercido porque no ha querido ese derecho de posesión, ¿no? Un poco un castigo y un reconocimiento para ti. Hay teorías que dice la prescripción es declarativa, pero no es constitutiva, ¿no? Porque el derecho se retrotrae desde el momento del cumplimiento del plazo posesorio por el derecho de propiedad, ¿no? Y tanto así que, bueno, acá se ha dado el hecho de que incluso se convierta no contencioso, ¿no? Cosa que es criticable también, ¿no? Que si un notario en verdad puede, por más que no haya habido oposición, quitarle el derecho a una persona y otorgarle a otro, ¿no? Porque eso debería ser en verdad función de la jurisdicción, ¿no? Acá no estamos resolviendo incertidumbres jurídicas, sino conflictos de intereses, ¿no? De dos derechos que se oponen. A uno se le va a cancelar y al otro se lo va a otorgar por la posesión. Pero en el marco que está normado ya por la ley 27333, en base a la ley 27157 y su reglamento, entonces actualmente se está permitiendo y se está dando esas facultades, ¿no? Dígame, señor. Ya. Estamos hablando que la base de la prescripción es la posesión, pues no el documento formal, ¿no? Así que usted puede tener una escritura pública, incluso inscrito en registros públicos, como dice el señor, ¿no? Pero si esa persona que incluso inscribió su derecho de propiedad, nunca ejerció la posesión y en la vía judicial, yo supongo que ahí sí no es no contencioso, sino judicialmente el juez vislumbrará pues quién ha obtenido el derecho, ¿no? ¿Ya? Dígame. ¿Ya? ¿Ya? Me vendieron a mí por acciones y derechos. ¿Ya? Fui a los registros públicos y me la rechazaron porque primero tenía que ser una presentación. Así es. Le consulté a este amigo que tiene un estudio que está bien. Le dije si es especial, le quiero que sea. Dice, bueno, pues por lo menos pide una anotación y después hace todo el plan. Tiene una anotación, pero lo digo así como que yo podría pedir. Uh-huh. Pero en exposición de todo lo que yo pude sacar la conclusión que las anotaciones son las que puede solicitar el notario. Ya.
no siempre, pero en este caso específico, el de usted, por ejemplo, donde es necesario un acto previo, no procede la anotación preventiva. La anotación preventiva procede cuando hay defectos en el título, entonces hay defectos que se van a subsanar, pero el derecho ya está reconocido. En el caso de ustedes, por ejemplo, como le digo, la venta de aires, o en el caso de usted, que refiere que está adquiriendo, supongamos, un lote determinado, pero todavía no está inscrita la habilitación urbana, y por lo tanto no se podía transferir como lote urbano un área menor a una parcela debidamente publicitada. En ese caso hay un acto previo y en esos supuestos ya el tribunal se ha configurado que no es factible la anotación preventiva, ¿ya? Ahora sí hay anotaciones que sí las solicita solo el notario, por ejemplo un bloqueo registral, ¿no? Un bloqueo. Entonces van a su notaría en minuta y mientras se va a elevar escritura pública y lo demás, quieren asegurarse, el comprador quiere asegurarse pues que su derecho esté preventivamente publicitado para que cuando ya tenga el documento formal no tenga objeción, ingrese, por más que ingrese otro posterior, ¿no? Que también esté vendiendo 2 veces, 3 veces. Entonces por un bloqueo el notario sí debe ahí en ese caso solicitar la anotación preventiva. En el caso de las prescripciones adquisitivas de dominio, que lo hemos visto por no contencioso, también es obligación del notario, ¿no? El notario evalúa la solicitud, ve que se ajusta a la normativa de la procedencia de la prescripción adquisitiva de dominio y que es de su competencia, entonces él va y solicita la anotación preventiva, porque en el ítem del trámite y quizá al final puede hacer que él esté prescribiendo contra A, esa persona se entera y para que no le prescriba lo vende y ahora es B. Entonces, cuando él culmina el proceso vienen a escribirlo y dicen no se le ha emplazado a este señor que es el actual propietario. Entonces ahí hay una responsabilidad directa por el notario de no haber pedido la anotación preventiva. En el caso de que se venda derechos y acciones, como no estamos hablando de partes materiales, no sería requerible incluso la anotación, sino simplemente la transferencia en cuanto a cuotas ideales de derechos y acciones. En cuanto usted quiera comprar un bien debidamente independizado, y reglas básicas de la compra-venta es que el bien sea determinado o determinable, entonces dentro de la calificación el registrador lo que ve es que el título se adecue a la partida registral. Si tú en una partida registral tienes un terreno y te están vendiendo el departamento del 5.º piso, entonces no habría forma de que se publicite ese derecho porque es un bien que todavía no existe. Si usted está comprando en una parcela el lote 3 manzana M, supuestamente si lo publicitamos, supongamos que se llegue a publicitar y te dicen que queda acá, llega el proceso de habilitación, todo, y no existe la manzana M. ¿Por qué? Porque eso lo ha puesto el que te vendió, te dijo que ese era el lote 3 manzana M porque él hizo sus dibujitos y lo marcó así en su plano, pero la autoridad municipal como administradora de los terrenos dentro de su jurisdicción es la que determina la habilitación según la zonificación y normas urbanísticas, ¿no? Entonces ahí como que no va a quedar la incertidumbre que en verdad si tú has comprado ese bien y si es identificable o no, ¿no? Puede ser, claro. En su caso, lo que se determina es que previamente exista la habilidad, usted antes de comprar y asesore así a
a la gente que le va a pedir, ¿no?, asesoría respectiva, si tú quieres seguridad y quieres publicitar ese derecho, primero que se cumplan estos actos previos, porque si no, simplemente vas a tener una escritura pública que no va a tener publicidad registral y por consiguiente oposición de tu derecho de compraventa contra otra persona que puede hacer que lo vendan después, pero lo inscriba primero. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Primero el bien tiene que existir, no solo física, sino legalmente, ¿no?, y ser determinado debidamente. ¿Y cómo hacer eso? Habilitándolo urbanísticamente, independizando el lote debidamente, y así recién con la autorización municipal que se pueda vender esos lotes para vivienda, que es lo que uno tiene y necesita previamente para comprar un lote urbano, ¿no?, para vivir, son esos actos previos, ¿no? Alerta registral. Mira, ni mucho la alerta registral, porque puede hacer que a ti te adviertan eso y tú vas, ejerces tu derecho de oposición y el registrador igual, ¿no? Porque no cabe apersonamiento de terceros, supuestamente. Lo que le quedaría sería la vía judicial incluso, ¿no?, si lo vende. Y si no, bueno, ya sabe, pues, ¿no? Así es. Y en todo caso, quizá esa figura de las acciones y derechos, que no le va a dar determinación del bien que en verdad usted está comprando, está ahí, pero va a tener una cuota de participación en el derecho de dominio, ¿no? Y por consiguiente después en la división y partición ya usted va a poder ejercer su derecho de propiedad plena sobre una parte material, ¿ya? Sí. Todos tendrían que concurrir ahí, claro, y va a tener que ser más complicada la figura, ¿no? Claro. Entonces, sabe que usted tiene que primero hacer el estudio de título, y si es un predio agrícola, no es un predio para venta de casas, no puede construir ahí, ¿no? Entonces, cuando ya esté habilitado ya, si es agrícola y lo va a comprar como agrícola, entonces que se parcele, pues, ¿no? Y usted ya comprará, pues, la parcela determinada, creo que el mínimo es 1 hectárea, ¿no?, que tiene que comprar en esos bienes. Así es, regularizar la parcelación, y eso lo puede hacer con el Ministerio de Agricultura, con el PET, disculpe. Pero también le cabría la posibilidad de la prescripción adquisitiva de dominio. Interesante esa figura, ¿no? Si está en una zona urbana o de expansión urbana, por más que esté inscrito como rústico en registros, y usted sabe que la municipalidad ya le ha otorgado una zonificación urbana y ha hecho unos parámetros de que esas partes van a ser urbanas, entonces podría ser la prescripción vía notarial. Y paradójicamente la prescripción vía notarial sí le va a conllevar a la independización y a que usted tenga inscrito su derecho de propiedad. Entonces, si usted está ejerciendo la posesión y tiene sus documentos que lo demuestran y está en una zona urbana, saque su certificado de parámetros urbanísticos, ¿no?, y inicia el proceso de prescripción adquisitiva de dominio notarial. Como regularización. La 27157, así es. Dígame. Ya. Así es. Ah, excelente. Ya, ya. Sí. Ya. Esta norma, si quieren... Yo considero que sí. Claro, sí. Entonces podemos
hacer un paréntesis, más o menos explicamos esa figura acá, ¿ya? La ley 27157, que es el que acaba de nombrar el señor, 27157, ¿no? Originalmente permitía el saneamiento, ¿no?, de edificaciones, que es la declaración, permite los reglamentos internos en edificios, por ejemplo, o quintas, ¿ya? Y permite la declaratoria de fábrica vía municipal. Entonces, ese era el margen de la ley 27157, decía, ¿no? Pero dentro de su tenor dice, si vamos a hacer el saneamiento de edificaciones y advertimos que tú no eres titular registral, o sea que no eres propietario, ¿no?, entonces como acto previo o simultáneo puedes hacer el saneamiento de dominio o saneamiento de titulación, y te da dos alternativas. Si es un bien no inscrito, puedes hacer la formación de títulos supletorios. Y si es un bien inscrito, ¿no?, lo podrías hacer por la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ya? Inscrito o no inscrito, ya. O no inscrito. Se puede hacer por la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, vayan a un verificador o a un topógrafo y que le levanten un plano perimétrico y un plano de ubicación y una memoria descriptiva, ¿ya? De ahí se van a registros y en registros solicitan una búsqueda catastral. Estamos hablando de este tipo de predios que ustedes dos me han dicho que son particulares, ¿no?, y que son un caso personal. Entonces, búsqueda catastral. Y de ahí se va a determinar si es no inscrito o inscrito, ¿no? Si es no inscrito, bueno, van a tener que adjuntar los títulos, que sean títulos válidos, ¿no? Y van a tener que acreditar la posesión por 5 años. En el caso de prescripción adquisitiva notarial. Es paradójico, porque en el caso de prescripción adquisitiva judicial es 10 años, pero bueno, la norma ha sido dada así. Y si es un bien inscrito, van a ver quién es el titular registral. ¿Ya? Y van a prescribir contra el titular registral, sea la asociación de vivienda, sea el señor que le compró al antiguo propietario y lo demás, ¿no? ¿Ya? Esto que surgió como un acto previo para el saneamiento de edificaciones, la ley 27333, en el artículo 5º, inciso F, dice que también se puede prescribir terrenos. ¿Ya? Entonces le da mayor alcance todavía. Ojo, tienen el beneficio todavía que ahora ya no se necesita que haya edificación, sino sobre sus terrenos, si lo han comprado como terrenos. ¿Ya? Pero esta norma te da ciertas condiciones a qué terrenos los notarios pueden prescribir. Primero, que sean terrenos urbanos o de expansión urbana, ¿ya? Y para eso se saca un certificado de parámetros urbanísticos y un certificado de zonificación y vías para ver que no se estén prescribiendo contra vías públicas, que son bienes imprescriptibles, ¿no?, por ser públicos, ¿ya? Y este certificado de zonificación y vías, ¿ya? Y ahí si hay un proyecto de vía pública o están acogiendo una vía, pues simplemente prescriban lo restante para que no tengan problemas, ¿ya?
que iba a ser vía pública. Claro. Está muy bien, ¿no? Porque esta ley 27333, llamada ley complementaria a la ley de procesos no contenciosos, ¿no? Supuestamente está normado en que el notario ahí no formalice actos que van contra el orden público, ¿no? Con el ordenamiento público. Así que en ese caso sí el notario hizo bien, ¿no? Y decir, bueno, esta parte no, pues esto sí. Y ya después ya tú vas a hacer el saneamiento. Claro. Así es. Muy bien. Entonces, ya saben, de ahí se van, sacan su certificado, determinan que es público, entonces hacen la solicitud de prescripción, ¿no? Solicitud ante el notario. ¿Ya? Le presentan los planos con visación municipal, como dice el Código Procesal, ¿no? Y también el Decreto Supremo 035/2006, que es el reglamento de la Ley 27. Que por lo que veo ya seguro se los han explicado, ¿no? A ver, la ley es 27157, ¿ya? Está normado en los artículos 7º, 21 y 22 de la ley. Ahí tienen esas referencias. Esta ley se reglamenta por un decreto supremo, el 035/2006 vivienda. Es el reglamento de la ley. Y encausa estos procesos bajo el proceso no contencioso, que ya estaba normado en estas leyes, solo que acá dice cómo debe ser el proceso, le indica el notario, ¿no? Incluso incluye terrenos, ahora ya no solo casas, sino incluye terrenos, en la ley 27333. Artículo 5º, artículo 39 y siguientes, creo 38 y siguientes, 38, 39 y siguientes. ¿Ya? Esos son los dispositivos legales que ustedes van a tener que remitirse si quieren hacer ustedes el estudio previo del título, ¿no? ¿Ya? Tienen su solicitud al notario, tienen sus planos y tienen su informe catastral. ¿No? Ahí a esto le acompaña la documentación que determine la posesión, pues, que va a ser el notario en primera instancia lo va a tener que estudiar, ¿no? Que haya una posesión pública, pacífica, continua, ¿no? Que el bien esté determinado, que sea un bien objeto de prescripción, que sea factible de prescribir, ¿no? Que la posesión haya sido como propietario, donde se va a pedir la participación de 3 testigos, ¿no? Mayores de 25 años, puede ser de 3 a 6 testigos, no interesa, ya ustedes eligen. Y el notario, esta solicitud va a pedir a registros que lo anote preventivamente. Anotación preventiva, ¿no? Y se va a dar inicio al trámite no contencioso vía notarial. La ley dice de preferencia que sean los colindantes, o sea, de preferencia, pero no es obligatorio, porque puede ser que tengas pues personas que no vivan ahí, pero sean frecuentemente los conoces y saben que tú tienes la posesión. Está excelente,
mayor seguridad todavía, porque ¿quién más que tu vecino conoce que tú estás en posesión? Pues, ¿no? ¿Quién más que no? Así es. 3 testigos y el nombre y dirección de los colindantes, dice, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se exige ahí. Ah, sí, ustedes tienen. Está bien, está bien. Le quitaron un terreno. Ya. Ya. Ya está en posesión. Por... Ya. Ya. Tampoco está. ¿Ya? Pero usted no, cuando se enteró de eso, no fue a COFOPRI y se apersonó al proceso, ingresó un escrito diciendo, nada, COFOPRI, hubiera sido lo pertinente, ¿no? Eso hubiera sido lo ideal, pues porque el proceso de saneamiento por COFOPRI tenía varias etapas, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, antes que declare la prescripción, se podía haber hecho una oposición, ¿no? Ojo que en esta ley 27157, su decreto supremo, la ley 27333 dice que si el saneamiento está a cargo de COFOPRI, el notario no es competente, por si acaso, ¿ya? Entonces, si tenemos que está en la primera etapa con PTL, plano de trazado y lotización de COFOPRI, entonces hay que tener cuidado porque ahí el notario no es competente, ¿ya? Esto tiene sentido, ¿no? Porque no vaya a ser que COFOPRI declare a un propietario y el notario declare a otro. Entonces, ambos declarados por prescripción, ¿no? Hay que tener respeto en cuanto a los procesos. Igual, si está un proceso en la vía judicial, tampoco el notario puede iniciar un proceso notarial, ¿no? Exacto. ¿Ya? La anotación preventiva en caso de la prescripción adquisitiva de dominio no está en eso, sino es para reserva de propiedad. Entonces, lo que se busca ahí no es que porque se anotó preventivamente y ya la definitiva también se va a anotar, no, sino lo único que hace es la reserva, la propiedad, la prioridad, que se llama el principio de prioridad preferente, ¿no? Tenemos dos principios, propiedad preferente y propiedad excluyente, ¿no? La preferente es que el derecho se va a retrotraer a la fecha de la anotación preventiva, por más que la declaración sea posterior. Y excluyente es que, inscrita la prescripción adquisitiva de dominio, todos los demás derechos ya no van a poder ingresar, ¿no? Porque ya han sido inscritos el derecho, ¿ya? Entonces, acá iniciamos que se inició la anotación preventiva del dominio y ya el notario pues se pone primero a emplazar al titular registral y a quienes deriven el derecho, ¿no? En el caso de que el bien sea el Estado, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? O a los gobiernos locales.
Claro, también tiene una salvedad este proceso de prescripción adquisitiva de dominio. No procede la prescripción cuando se adquiere directamente contra el titular registral. ¿Ya? Si no se adquiere con el titular registral, vendió una persona y esta persona le vendió a usted. ¿Ya? Esa es una. Eso va a ser que el notario, antes de pedir la anotación preventiva, haga el estudio respectivo, ¿no? No procede contra COFOPRI, hemos dicho. No procede cuando se adquirió directamente del titular registrado. Eso está en el artículo 7º de la ley 27157. También no procede también cuando se está prescribiendo contra copropietarios. No procede contra bienes públicos. ¿Ya? Esto no procede. No procede incluso contra bienes privados del Estado también, en caso la prescripción se obtenga después de la ley 29618. Que salió 2010, me parece, ¿no? Noviembre más o menos, octubre, noviembre de 2010, ¿ya? 29618, bienes privados del Estado. Entonces, eso es lo que tienen que hacer antes, en el estudio de títulos en la notaría, antes de iniciar el proceso de prescripción adquisitiva. Que se anote preventivamente, porque acá el registrador puede ser que lo anote preventivamente, porque primero, que es el fondo del asunto. Segundo, que es una anotación preventiva y todavía el notario no haya examinado esto, no significa que va a prosperar la definitiva, hay que tener presente eso. ¿Ya? La anotación preventiva solo es para reservar la prioridad. En el caso de usted, que es una integrante de una asociación y lo adquirió directamente el titular registral, habría dos causales, ¿no? Primero, copropietario, y segundo, que es porque es titular registral. Entonces hay que tener presente eso para poder... Ahí dio una salida salomónica el hecho de transferir, ¿no? Bueno, eso ya está dentro del estudio de la procedencia. Yo no puedo inducirla a nada porque no doy acceso. Ya, entonces, y aquí estamos básicamente dentro de estas características, ¿no? Si no procede contra el copropietario, pues porque él solo tiene cuotas ideales, ¿no? No tiene una posesión material mientras no exista la indivisión. Por eso se necesita el acto previo. Cuando uno quiere en un terreno rústico, dice que estoy adquiriendo el lote tal, manzana tal, mientras no haya el acto previo y se determine el esto y se produzca la división, todavía está en derecho de sección. Lo que se puede sí transferir son cuotas ideales, ¿no? Si yo compré derechos y acciones, puedo transferir la totalidad o parte de esos derechos y acciones, ¿bien? Y para disponer de los bienes comunes tiene que ser con acuerdo de todos. O sea, acá hay una restricción en cuanto y característica del derecho de copropiedad en cuanto al derecho de propiedad, ¿no? Que es restrictivo. Y creo que nos va a dar la hora, ¿no? Clases de copropiedad. Hay copropiedad voluntaria. Ya me voy a salir un poco del tema de prescripción porque creo que ya no estamos desviando mucho del tema. Pero siempre es bueno en una clase así conversar y así todos aprendemos, ¿no? De las experiencias, del conocimiento, de lo que se adquiera, ¿no? Entonces, hay una copropiedad voluntaria, ¿no? Que es la copropiedad normal o originaria, ¿no? Cuando yo adquirí, por ejemplo, con una persona que no estaba casado,
y hemos adquirido un mismo bien, supuestamente ahí tenemos el 50% de derechos y acciones por la presunción de igualdad, ¿no? Cuando yo adquiero con mi esposa, perteneciente a una sociedad de gananciales, bajo ese régimen, no es que seamos copropietarios, sino somos una misma persona, ¿no? Y perdemos un derecho de propiedad. Lo ideal es que no se permanezca en la indivisión, ¿no? Por eso es que dice nadie está obligado a permanecer en la indivisión, porque como sabemos, pues, mientras tú no seas o no veas forzado materialmente tu derecho de propiedad, como que no inviertes, ¿no? La gente espera siempre a invertir para eso. Y de ahí, pues, en una sucesión intestada, estos actos de administración, como puede ser una declaratoria de fábrica, es fundamental publicitarla para después, mediante el reglamento interno, podernos hacer la división y partición entre los herederos, ¿ya? Hay una copropiedad que es forzosa también, por ejemplo, la pared medianera, ¿no? Entonces, acá tenemos una pared que comparten dos predios contiguos y por consiguiente ahí hay una indivisión, ¿no? Nadie se puede apropiar de esa propiedad. Y esto lo determina la ley. Otro, en el caso de los regímenes de independización y copropiedad sobre los pasajes comunes, también hay una copropiedad forzada. Ahí no se puede tampoco hacer la división y partición sobre esos bienes, ¿ya? Más tarde vamos a pasar a explicar lo que son esos tipos de propiedades especiales. La copropiedad lo que busca es que el derecho no sea perpetuo, sino temporal, ¿no? ¿Ya? Entonces eso se va a buscar, por eso siempre está aperturado el derecho de pedir la división entre los propietarios, ¿no? Salvo que sean propiedades indivisas, donde sí se va a poder hacer la adjudicación a dos o más copropietarios, en caso de ser más de dos, ¿no? O en todo caso la venta a un tercero para que se hagan la repartición, pues, del dinero vendido entre los propietarios, ¿no? Pero siempre hay un derecho de preferencia entre los copropietarios de poder pedir, en ese caso, la propiedad exclusiva. No, porque en la servidumbre estamos hablando de un derecho de paso, ¿no? De uso, ¿ya? No estamos hablando de un derecho que me da derecho a mí a disponer. Las servidumbres también pueden ser legales o convencionales, ¿no? Legales cuando yo no tengo salida, así el vecino que tiene salida se amargue todo, yo tengo derecho a pasar por ahí porque hay una servidumbre legal. Y convencionales cuando yo la establezco con él, ¿no? Por convenio, ¿ya? Ahí se configura una servidumbre legal y si hay conflicto de intereses, sí el juez va a determinar no por el derecho de paso, sino por dónde es que usted va a pasar, más que todo, porque ya existe una obligación ahí legal, ¿ya? Copropiedades reglamentadas y no reglamentadas. Las reglamentadas son básicamente las que norma la ley, ¿no? O sea, la ley ya establece cómo se va a ejercer ese derecho de copropiedad. Por ejemplo, en la medianería, o como dije, en los regímenes de independización y copropiedad. ¿Ya? Y en cuanto a los derechos sucesorios, en cuanto al establecimiento de qué porcentaje va a tocar a cada heredero, ¿no? Copropiedades sobre bienes determinados o sobre patrimonios universales, ¿no? En el caso de derechos hereditarios, comúnmente uno adquiere un bien comúnmente, ¿no? Pero a veces se adquiere más de un bien. Entonces tienen que hacer un inventario ustedes, ¿no? Para primero separar el derecho de que si un acreedor viene en cuanto quiere reclamar alguna deuda del causante, entonces ustedes pueden determinar solo pago hasta lo que he heredado, ¿no? Incluso la ley 26662, que es el proceso no contencioso notarial, también contempla lo que es el proceso no contencioso de inventario, ¿no? También los notarios pueden hacerlo ahora.
y en la vía judicial respectiva bajo el proceso no contencioso. Y de bienes determinados recae sobre una cosa, ¿no? Y las alícuotas están determinadas en cuanto al valor estimable, ¿no?, de cada propietario. Derecho de los copropietarios a servirse del bien común, siempre y cuando no se altere su destino ni perjudique el interés de los demás, ¿no? Hay, por ejemplo, casos en que yo adquiero el último piso de un edificio, ¿no? Estamos acá, yo adquiero el último piso del edificio, ¿no? Y acá en el régimen se estableció que los techos son comunes, ¿no? Comunes. Pero tú dices, pero el del primer piso no tiene acceso a mi segundo piso porque incluso la escalera es una exclusiva mía. Pero si en el reglamento interno se ha establecido que esto es común, yo no podría estar edificando ahí, ¿no? Acá no se aplican las reglas del Código Civil, ¿no? Que todo lo de arriba y todo lo de abajo me pertenece, por cuanto no es un terreno, sino que estamos hablando de una edificación, ¿ya? Y acá las reglas de la propiedad común están determinadas en el reglamento interno. ¿Por qué? Porque puede hacer que si yo construyo 3 pisos más, los cimientos de acá no sean los correctos y al final puede ser que se destruya o esté afectando un derecho. Otra cosa puede ser que esta persona está valorizado su predio en cuanto al número de personas que viven y quizás para él es más cómodo y ya cuando edifique más pues no va a serle muy útil como él cree, ¿no? Entonces yo no puedo ejercer como propietarios los bienes comunes como propietarios, como bienes propios, ¿no? Sí puedo disfrutar de los bienes en cuanto para qué fue creado. Por ejemplo, la escalera, pues, para pasar simplemente, ¿no? Puede disponerse de cuotas ideales y de sus frutos, así como grabarlos, ¿no? Y puede reivindicar los bienes comunes. La reivindicación y las acciones posesorias de desahucio, interdictos y demás benefician a todos, ¿no? Porque yo estoy haciendo en representación de todos. Las mejoras necesarias y útiles me van a ser retribuidos. Las de recreo las podría separar, ¿no? En cualquier momento puedo solicitar la partición. Un derecho de preferencia en caso se quiera subastar. Como dije, hay bienes que son indivisibles y en su caso, pues si no hay acuerdo, se pueden vender, ¿no? De retracto en cuanto a porciones indivisas, ¿no? Yo puedo sustituir a la persona que la ha comprado. Y la administración del bien común. Nosotros, cuando estamos ejerciendo y somos parte de un derecho de copropiedad, lo que ejercemos es un derecho de administración en cuanto al uso del bien. ¿Ya? Dígame. ¿Ya? A ver. Ya. Ya. Sí, es necesario primero para poder saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer sobre el bien. Hay que tener presente que si se transfirió los aires en el reglamento interno, ha debido de estar asentado que los aires van a ser áreas reservadas o aires reservados para el propietario del primer piso. No es que yo
tengo mi primer piso, vendí mis aires, el propietario solo puede construir un nivel más. Y ojo, que los techos puede hacer que no me pertenezcan, si no son bienes comunes. El hecho que él considere que sobre el tercer nivel o sobre el techo del propietario del segundo piso todavía le pertenece, si no ha habido una manifestación de voluntad como acto jurídico y como elemento esencial, no quiere decir que le pertenece. Hay dos caminos: reconocer el derecho mediante un reglamento interno, diciendo que por si acaso eso no era común, sino era propio. Y el segundo, si hubo un reglamento interno y se dijo que los techos eran comunes, y por más de eso yo he vendido y han construido ahí, hay que desafectar ese bien común para que esa persona pueda recién considerarse propietario, ¿ya? Porque nadie puede disponer de bienes comunes sin el consentimiento de todos. Así que si su amigo no ha establecido un reglamento interno y él tuvo su casa acá y él vendió los aires y no hay un reglamento interno, se presume que esto es común, por si acaso. Es una presunción. ¿Se puede descartar esa presunción? Sí, se puede descartar. Si no ha habido un reglamento interno donde decía que estos aires eran comunes, se puede hacer un reconocimiento, ¿no? Diciendo que no hubo manifestación de voluntad y estamos declarando que los aires son comunes. Una declaración, que era lo que faltaba. Pero si sí hubo un reglamento interno y en ese reglamento interno decía que los aires eran comunes y a pesar de eso esta persona lo vendió a un tercero, o él está edificando creyendo que es propio porque hizo un error de él, que cree que le pertenece y que solo vendió el segundo nivel, entonces lo que hay que hacer acá es primero desafectar y segundo transferir, ¿ya? ¿Y quién hace esto? Esto lo hace la Junta de Propietarios. Este contrato de compra-venta ¿es válido? Sí es válido, porque uno puede vender bienes ajenos, pero en el hecho cuando recién haya las formalidades propias de la desafectación y la transferencia, recién se va a poder esta transferencia consolidar e inscribir, y ahí él va a poder construir. Ahora también hay falta del segundo piso, porque el Código Civil te dice pues que cuando uno edifica hay una limitación al derecho de propiedad. El derecho de propiedad está limitado en cuanto a predios urbanos, ¿no? En el consentimiento de que él tiene que permitir que el vecino pueda construir o hacer mejoras, y es una limitación, y el propietario del tercer piso le tendrá que pagar, bueno, los perjuicios o en todo caso los daños que haya ocasionado en su propiedad, pero él debe permitirlo, y es una limitación que tenemos en el derecho de propiedad. ¿Bien? Dígame. Ya, por eso, si no dice nada en el reglamento, entonces hay una presunción que es común, se presume comunes. Así hayas comprado lo que hayas comprado, porque hay una presunción ahí legal de que los techos son comunes. Cuando nosotros examinamos la ley 27157, ahí cuando te habla de bienes comunes, pues te habla techos, infraestructuras, te dice, ¿no? Infraestructuras, todo lo demás, ¿no? Y que esta presunción puede ser desvirtuada, si no dijo nada el reglamento interno, mediante un reconocimiento, ¿no? De la Junta de Propietarios de todos. Y si sí lo dijo, mediante la desafectación y la transferencia. Serían los segundos pasos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando uno adquiere bienes en predios donde existe áreas comunes y secciones exclusivas, ¿no?
hay que hacer primero el estudio de título, porque a veces también te dicen que tu departamento tiene un jardín interior inmenso, ¿no? Y al final es un retiro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en cuanto la zonificación y qué tanto abarca tu derecho de propiedad, ¿no? O en el caso que el que compró el segundo piso se quede propietario de los techos y lo transfiere a un tercero, ¿no? También, no, que yo le he comprado al del segundo piso, me he estafado, quizá él ha creído que es verdad, pero no, pues había una presunción que hay que desvirtuarla en su caso, ¿ya? Y básicamente esos son uno de las restricciones que tiene el copropietario, ¿no? De no poder disponer de bienes comunes, ¿ya? Creo que nos ganó la hora y lo podemos ver en casos más prácticos en la otra semana, en la otra clase, ¿no? Vamos a traer un caso de presente observancia obligatoria y vamos a ir viendo también estas figuras continuas en cuanto a la partición, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima.